Dios lo bendiga, iglesia, ¿cómo estamos? God bless you, church. How are you today? ¿Cuántos estamos gozosos por este día? How many of you are rejoicing in this day? ¿Cuántos nos gozamos con la alabanza, la adoración de esta tarde? How many of you rejoice through the worship time, the time of praise? Ahora sí tenemos el corazón listo, preparado. We have our hearts now ready and prepared. ¿Cuántos venimos ansiosos por la palabra de esta noche? How many are feeling that desire for the Word of God tonight? Vamos a orar para que el Señor ponga en nuestro corazón ese deseo ferviente. So why don't we pray to God and ask Him to put that desire, that fervent desire in our hearts, Y para que esa semilla and so that seed de su palabra caiga en un corazón fértil. Amén. of His Word will go into fertile soil. Vamos a darle gracias a Dios primeramente. Let's Señor, give te damos thanks to the gracias. Lord. Thank you, Lord. Gracias por este día que nos permites, Padre. Thank you for this day that you have allowed us, Lord, Señor, venir y reunirnos en tu nombre, Padre. Gracias. that we could be here, we could be together. Es un privilegio poder servirte, Señor, It is a privilege, Lord, to serve you, de poder traer tu palabra a tu pueblo. to bring your word to your people. Señor, que seas tú a través de mí y mi esposa, Señor, hablando I pray, God, that it will be you that speaks through me, through my wife, Lord. tu Espíritu Santo, trayendo inspiración a cada una de nuestras Holy mentes, Spirit, bring the inspiration to each Nuestros one of our corazones, minds and our hearts, nuestras almas. our souls, Sé glorificado en esta tarde, and Padre. be glorified in this afternoon, Te Lord. damos gracias en el nombre de Cristo We Jesús. give you thanks in Jesus' name. Amén. Amen. Muy bien. A ver, ¿cuántos de los que estamos aquí presentes vamos a las clases de raíces ahorita? How many of us A ver, here are levante la mano going los to que the van. rooted classes? Tenemos un buen porcentaje. We have a very good percentage here. Ahí vamos a recitar el versículo de memorización de esta semana, ¿se acuerdan? We are Efesios going ¿qué? to say our memory verse. ¿Qué es Efesios qué? What is it? Efesios 6 del 17 al 18. Ephesians 6 from 18 A ver. to 19. A ver, escuela, vamos a Okay, recitar los dos We're gonna versículos recite the verse now. todos juntos, ¿ok? Everybody together. A la 1, a las 2 y a las 3. 1, 2, 3. Y tomar I'll take the helmet of salvation, the sword of the Vamos más Spirit, fuerte. which is the word of God, praying with all prayer and supplication in the Spirit. Muy bien. No se escuchó tanto, así que yo lo voy a leer, ¿no? Para los I didn't que... hear the whole thing, but I think I'll just read it instead. Pero dice en Efesios 6, capítulo 6, versículos 17 y 18. It's Ephesians 6, 17 and 18. It says, "And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God, praying always with all prayer and supplication in the Spirit, being watchful to this end with all perseverance and supplication for all the saints." Dice, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo. Pongan atención en esto, dice, Pay orando close attention right en here. todo tiempo, Praying in all times. con toda oración y súplica en el Espíritu, With all kinds of prayers and requests in the Spirit, y velando en ello con toda perseverancia and being with all perseverance, y súplica por todos los santos. and praying with all the saints. ¿Se dan cuenta que hay como 3 veces la palabra todo, toda? There's a word there that's repeated over and over. It's all. En todo all, tiempo. all the time. ¿Qué quiere decir que en todo tiempo tenemos que estar orando? What does it mean to be praying all the time? ¿Cuántos tenemos ese hábito de orar todo el tiempo? How many of us have that habit to be praying all the time? Esa es una buena cualidad, es un buen don que Dios nos da a los It's que a lo, good a los que lo quality, it's a tienen. good gift that the Lord has given to us. Dice orar todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. It says in all occasions and with all kinds of prayers and in the Spirit. ¿Por qué en el Espíritu? Why in the Spirit? Porque es la única manera en que vamos a estar alineados con Dios. Because it's the only way that we're going to be aligned right with God. Y toda oración que sale de nuestra boca es inspirada por Dios. And all that prayer that comes out of our mouth is inspired by God. Estamos orando bajo la voluntad de Dios. We are praying under the will of God. Porque a veces le pedimos a Dios cosas, Because sometimes we pray, ask God for things, pero pues no están bajo la voluntad de Él. but there are things that are not under His will. No sabemos cómo orar, no sabemos cómo pedir, dice Dios. Maybe we don't know how to pray, we don't know how to ask God. Tenemos que hacer esa súplica en el Espíritu. We need to do that supplication in the Spirit. Y velando en ello con toda perseverancia.
and doing it with all ¿Qué perseverance. quiere decir que lo tienes que hacer con perseverancia? What does that mean to do it with all perseverance? ¿Estás alineado? You are aligned, ¿Estás en el Espíritu? you are in the Spirit. Entonces, si ya sabes que estás bajo la voluntad de Dios, So then if you know that you are under the will of God, vas a seguir perseverando con esa oración, ¿sí o you're no? going to continue persevering with that prayer. ¿Cuántos de ustedes han orado por sus hijos que se salven? Esa es la para que If you tus pray hijos for se your salven. children that they will be saved, that is the will of God. Ese es una voluntad de Dios. That is a will of ¿Cuántos de God. ustedes han orado por algún pariente que está en problemas de adicción o en problemas de How many of apatías you o have cosas prayed así? for a family member or someone who has been in different kinds of addictions, Para que se or aleje de esos malos that they caminos. will leave those things behind? Esa es una buena voluntad de Dios, de This seguro. is also an example of the will of God. Así es que eso, tenemos que perseverar en oración por todo eso. We need to persevere in prayer with Y this. suplicar, dice, esto me encanta mucho. And it says to Y súplica por todos los santos. be in prayer with all of the saints. ¿Quiénes son los santos? Who are the saints? Nosotros. Us. Somos santificados por la sangre de Jesucristo. We are sanctified by the blood of Jesus Delante de los Christ. ojos de Dios nosotros somos santos. In the eyes of God, we are holy. A lo mejor allá delante de la sociedad, ¿no? Nos van a decir, Maybe not according to the way society sees us. ahí viene el santito, dice, ¿no? Con They call us, oh, here entre comes comillas, ¿no? that holy brother or sister. Pero delante de los ojos de Dios somos santificados bajo su sangre. But in the eyes of God, we are holy. We are made holy Amen. by His blood, by the blood of Jesus. Amen. ¿Por qué? Una pregunta, ¿por qué necesitamos orar? I want to ask you a question. Why do we need to pray? Puede decir qué fácil esa pregunta, qué fácil le puede You contestar. can say, oh, that's an easy question. Pero para algunos esa pregunta es muy difícil contestarla. But for some of us, that's a very difficult question to answer. ¿Por qué? Porque no hay un hábito de oración. Why? Because there's not a habit of prayer. Es la realidad. That's the truth. Si les pregunto por qué necesitas orar, a veces dices, pues, Sometimes No we sé, say, no sé, no tengo what's idea the por need qué, to o- pray for? ¿y cómo, I don't know. cómo tener una vida en oración activa y viva? How can we have a prayer life that is active and alive? Esas son preguntas que pues se tiene que hacer uno, ¿no? ¿Cómo tener Those esa are vida questions that en you need oración? to ask yourself. How can I have a prayer life? ¿Cuántos de nosotros se acuerdan el sábado pasado? How many of us remember last week, last Saturday? ¿Cuántos de nosotros vinieron a la oración de intercesión? Who came to the prayer of the intercession? Para todos los que han venido y esta es la primera vez que lo han hecho, For those of you who came, this is the first time. esta es una de las ocasiones que es diferente a las It's one of normales. those different times. It's a different situation Y sin that we embargo- haven't had before. Y realmente a mí me encantó, And for me personally, I really loved it. o sea, fue algo diferente, It was something different, pero fue algo que me tocó también. but it was something that really moved me. Y yo le doy gracias a Dios por el corazón de Pastora Heidi, I really thank God for Heidi's por cómo heart, el Señor Pastor Heidi's por heart, cómo el Señor le revela estas estrategias nuevas, ¿no? how she can put in these different new De cómo animar, strategies, de cómo animar al cuerpo de Cristo, ¿no? how it can encourage us as the body of Christ. De venir en unidad, porque ahí es donde se muestra la unidad. And in those moments, we can see the real unity of Cuando the body. venimos e intercedemos los unos por los otros, When we come along and we intercede one for another, ahí es donde se empieza a revelar ahora sí con los dones del Espíritu Santo en el that's where cuerpo we de really Cristo. start to see those gifts being brought out of the body of Christ. Y como le decía, pues a mí me encantó ese día. And I just really loved it that day. Y como le decía, pues fue un buen tiempo. Me imagino que It was muchos, a very good time. que la mayoría de ustedes o todos ustedes también salieron bendecidos And ese I día. imagine that each one of you who came, you left that day just feeling very blessed inside. Y aún así, o sea, venimos nosotros todos los sábados a las 7 de la mañana And even a la still, intercesión. we make it a habit to come every Saturday to A the veces- prayer meetings. A veces que vienes y realmente no tienes ideas de qué ni de qué orar. And sometimes you come to those meetings and you just don't even really have an idea of what to pray for. Decimos, pues que me levanto en la mañana y no sé realmente cómo empezar la oración. And you wake up in the morning and you say, I just really don't even know how to start a ¿Por prayer. qué? Porque el diablo es muy pronto para aventarte un dardito a la mente. Because the enemy is just really quick right away in the morning to just put that Y dart ese, in your mind. ese dardito que te cae a la mente es la preocupación, It's that dart that just begins that worry las inside ansiedades, with the society. las ansiedades, los with the problemas. anxieties, the problems. Y entonces te cambia toda la perspectiva, ¿no?
And that changes all your expectations. Sin embargo, yo les recomiendo que si no tienes algo por qué orar en el momento, So if you don't have something to pray for in the moment, empieza a agradecer a Dios por ese nuevo día. begin just by giving thanks to God, giving Him gratitude for that Y de ahí en day, adelante el Señor te va a dar un hilo. and He will start guiding you through it. Y vas a empezar ahora sí que traer las peticiones de ruego And delante He de will start Dios. putting in your heart those petitions, those needs to pray for. Y es un buen empiezo. Primero agradecele a Dios, Señor, gracias por That's a este good día. start. It's just giving thanks to God for everything. Gracias por este pie que me lo está sanando. Thank you, Lord, for this Ahora le traigo un one that's tenis nuevo. Para los que puedan ver el tenis. I put on my Dios es bueno, tennis Dios es today. bueno. Amén. Gracias. Thank you, God. Hay tantas cosas por las que podemos orar. There's so many things that we can pray for. Si volvemos a ese día, ¿se acuerdan que aquí estaban diferentes estaciones o mesitas? ¿Se For acuerdan? those of you who did come on Saturday, you saw that there was different stations, different places. Y ese día, pues el tema, o ¿cómo le llaman? ¿Cómo le llaman? El tema, digamos, ¿no? As we call it, the theme that day, Era el sermón del monte. it was about the Sermon on the Mount. Y pues cada estación, cada mesita tenía un tema diferente de un mensaje del sermón del Each monte. one of those little stations had something specific that we would pray for. Me acuerdo que ya había uno que mostraba el de que estaba la paja, ¿no? El de la paja. We had one station there that had like the straw, the log, the speck. Ajá, me acuerdo también de cuando Jesús dice entrar por la puerta estrecha, ¿no? Allá también había And then we learned about the going through the narrow gates, amar a tus enemigos, loving your enemies, ser la sal, being the salt, ser la luz. being the light. O sea, todas esas estacioncitas así, la mesita la estábamos All viendo. these different areas Y had pues a purpose. me acuerdo que pues nos sentamos y leíamos ahí, ¿no? Una parte. And we sat there and we read about it. Y el Señor nos daba ahora sí que en nuestro corazón la necesidad de orar por eso. And then God would start to speak to our heart that and remind us that need that we needed Y que- to pray about that. O sea, for us. qué buena idea, ¿no? De What a good idea that was, a lo right? mejor veníamos ese día y decir, pues, ¿de qué vamos a orar? Que no tengo idea de lo que vaya Maybe a we dar. came that day with our mind blank, like, what am I going to pray about today? Sin embargo, I ya don't cuando even vemos know. todo eso, hay tantas cosas por las que uno puede And orar. once we got here, we saw there were so many things that we really need to pray for. O sea, puedes orar, dice, entonces podrías orar para que Dios nos ayude a ser la sal y luz de la tierra. Maybe God was speaking to you that you needed to pray about being the salt and the light. Pedirle a Dios, Señora, enséñame a ser diferente, We're asking God, Lord, help me to be a different. hacer esa sal, o sea, a poner el sabor en esta tierra That diferente, salt, that light in the world. a to hacer be esa different. luz que brille, That light that que shines. sea Jesucristo resplandeciendo a través de That nosotros. Jesus would be the reflection to us. Esas son las oraciones que debemos de empezar a pedirle a Dios. Those are the type of prayers that we need to start having with Tenemos que God. orar en contra de la ira. We need to pray against the anger. Muchos de nosotros batallamos con la ira, con Many el of us, enojo. we struggle with Somos, that. ¿cómo dice? Somos de mechita corta. We are of a short fuse. We are people with short fuse. Podemos orar por eso. El Señor We can intercede por pray nosotros about con that el as Padre. well. Amén. Amen. Puedes orar para que Dios te revele esos pecados escondidos. Maybe you need to pray to God to show you those hidden sins that ¿Cuántos are in you. de nosotros no nos ha sorprendido de repente que nos diga, hey, ¿sabes qué? Tienes ahí algo How many times have we been surprised that God will show us and Que a say, lo- hey, you have something que a lo mejor tú nunca te habías dado cuenta? something that maybe you never even realized. O lo tomás como algo tan pequeñito. Or maybe you just saw it as just something really small. Es como una grieta en una pared. It's just like this little crack in the wall. Para todos los que tomamos la clase de la plomada, ¿no? And I also took the plumb line class. We know Es what como una grieta en la pared. it's like that little crack Hay in the wall. grietas estructurales en la pared. Ingeniero, arquitecto There are Hernández. the structures of the wall. We have an architect here that can tell us. Hay unas grietas adentro de las paredes que no son visibles. There are those little cracks in the ¿Sí o no, wall Héctor? that are not even visible to the human eye. Y esas grietecitas ahí dentro de esas paredes. And those cracks that are in the walls there, Con el tiempo, cuando hay movimientos, with the time and with all that movement of our ¿qué walls, sucede con esa grietita? Se van abriendo un poquito más, and that crack begins to se van open abriendo un more, poquito más, a little more, pero esas todavía no siguen siendo visibles but they're still ante los not ojos so humanos o visible de nosotros. to our plain human eye. Pero ¿qué pasa si las dejamos esas grietas y no le tomamos cuenta nada? And what happens if we just let them go? Ya después resulta visible afuera en los
¿sí o no? Aunque sea pequeñita. We try to fix it a little bit. ¿Y después qué pasa? And what happens? La construcción se empieza a distorsionar completamente. So the construction begins to get De esos distorted pecados and escondidos messed hablo, up. que a veces que no se ven, están muy adentro Those are things that are really deep within us. y que ni siquiera nosotros los podemos ver. And sometimes the things that we don't Solo even Dios see los puede ourselves, revelar and esos. only God sees them. Así es que esa es otra manera de orar al Señor y decirle, Señor, muéstrame esos There's pecados another way that we should be praying is asking God, show que me, están Lord, escondidos. those things about me that are hidden. Tenemos que aprender a orar para no juzgar a los demás. We need to pray about not judging others. Así como estaba allá en la estación esa de la pajita, ¿se acuerdan? As we learn from that story, it was about the law and No podemos tomar el trono de Dios y ser los the jueces. speck in the eye. Eso le toca al Señor. That's what the Lord is about to Vamos do. a llegar, cuando lleguemos allá al cielo, vamos a pasar por el juicio de Jesús, dice, por el We are tribunal de going to Jesús. be face to face with God in that judgment. Él es el que nos va a dar juicio. He's the one that will judge us. Así es que pues tenemos que orar y a pedirle al Señor, Señor, enséñame a no juzgar, a no criticar a mi hermano. We gotta pray about that for us. Help me, Lord, not to criticize, not to A no to mirar judge la my paja del brother or otro. sister. Cuando nosotros traemos un poste de luz metido aquí, ¿no? We're looking at the small thing in our brother's side when we have this big old log in our own. Hay tantas otras cosas por las que uno puede orar. There's so many more other things that we can pray for. Hay un versículo en 1 Tesalonicenses 5:7 tan cortito pero tan poderoso. There's a verse that's in 1 Thessalonians 5:17 that's so short, but it's very well known. It's very powerful Muy poderoso porque dice nada más orar sin cesar. because it says, pray continually Orar sin cesar. without ceasing. ¿Qué quiere decir orar sin cesar? What does it mean to pray without ceasing? Que no dejes de orar. It means to just not stop praying. No pares de Pray all the orar. time. A eso es literalmente lo que está diciendo. That's literally what it's saying. 1 Tesalonicenses 7, orar sin cesar. In 1 Thessalonians No 5:17, pray dejes- continually No dejes de orar and don't stop. por praying. toda necesidad, For all the needs todo el tiempo, dice. and all the time. Es como que si tuvieras un botón It's like if you had a button que se llama ese botón que puedes presionar y que se ponga de modo de oración automático, ¿no? this button that you just press and it'll be in prayer mode. ¿Cuánto nos gusta ese botón? How many of us want to have that Decir, button? ok, me presiono este botón y ya traigo el botón de modo de oración automático. I just turn it on and I just have that automatic prayer Es going. lo que nos está diciendo Pablo This is a los what Paul is telling tesalonicenses. us, Tienes que orar sin cesar. that you need to be praying all the time. Sin embargo, ¿qué? Muchos decimos, "Oye, no sé ni de qué, no tengo ni idea de qué orar", dice. And sometimes we say, I don't even know how to pray, what to pray for. Ahora imagínense tener la mentalidad de Pablo, digo, de decir orar sin cesar y estar siempre en oración. And how to have that ability like Paul, that he's always praying. Hay muchísimos ejemplos en la palabra de Dios acerca de la oración. There's so many examples in the Word of God that talks about prayer. Hay tantas oraciones tan poderosas de las que podemos, si te metes a la palabra de Dios, vas a encontrar tantísimas. There's so many things that talk to us about prayer. There's Un, so many powerful things. un ejemplo, el rey David orando por cobertura, protección, Salmo 91. And in Psalms 91, David is asking for protection from El que the habita, Lord. ¿qué dice? El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra He del who dwells in the Omnipotente. secret place of the Most High. O sea, esas oraciones son tan poderosas Those are those types of prayers that are so powerful que las tenemos que guardar nosotros también. that we need to have in us as well. También se acuerda de la oración de Ana por Do you tener un also hijo. remember the prayer of Hannah? Ana pidió al Señor que le entregara un hijo. She prayed for a son, for a child, ¿Y qué le dijo? Yo te lo prometo, si me das un hijo, lo prometo entregártelo a and she ti. promised to God, if you give me a son, I will give him back to Y de ahí you. nació Then quién, el give him profeta to you. Samuel. And that was Samuel. ¿Por qué? Porque la oración de Ana fue escuchada por Dios. Why? Because the prayer of Hannah was heard by God. Salomón pidió ¿por qué? What did Solomon pray El for? rey Salomón, el hijo de David. What did he Por pray sabiduría. for wisdom. El Señor le dio dicen que fue el hombre más sabio que ha pisado la faz de la tierra. And we learned that he is the most wisest man that has ever walked the earth. ¿Por qué? Porque le pidió la sabiduría a Dios. Why? Because he asked for wisdom from Así es que God. también nosotros tenemos esa,
Podemos nosotros pedirle al Señor por sabiduría. We can also ask the Lord for wisdom. Daniel oró por la restauración de Jerusalén. And Daniel, he prayed for the restoration of Jerusalem. En Daniel el capítulo 9, si vas al libro de Daniel, ahí vas a You look ahí in puedes Daniel leer la chapter historia 9, you'll see it there. de cómo él empezó a orar e interceder por su pueblo, You'll por see how he Jerusalén. began to pray and intercede for his people, Primeramente perdonando los pecados de sus antepasados, asking for forgiveness pidiendo for all their past por sins. esa oración. O sea, hay muchas oraciones que fueron escuchadas por Dios. There were so many prayers in the Bible Y yo les that aseguro God listened to, that que God responded to. aquí hay muchas oraciones que el Señor ha And escuchado en here we have ustedes, in this room so many prayers that the Lord wants to hear, porque Dios es fiel. because He is Dice que el faithful. Señor escucha las oraciones del justo. He listens to the prayers of the faithful, of the Dice que Él inclina righteous. sus oídos He inclines His ear para escucharnos. to hear us. Qué hermoso es Dios, ¿no? How beautiful God is, right? Dios es bueno. He is so good. Pero ¿cuál es el mejor ejemplo de oración o de But orador? what is the best example of a prayer? Jesucristo, ¿no? Siempre Jesucristo Jesus' example, the prayer that He gives. imitar He is the one that we imitate, al que tenemos que nosotros siempre hacerlo conforme a las enseñanzas de Él. everything we do needs to be conformed to His teachings. Así es que un ejemplo que nos enseñó Jesucristo cómo orar. And there's an example where Jesus taught how to pray. Uno de los ejemplos lo podemos encontrar en Mateo. Podemos ir a Mateo capítulo 6. And if we want to go there, it's in Matthew chapter 6. Mateo capítulo 6. Es el primer libro del Nuevo Testamento. The first book in the New Testament. El 5 al 15. Starting in verse 5 Voy a leer until 15. del 5 al 8, voy a leer porque ya del We're just 9 going to para... read 5 to 8 though. Vamos a leer del 5 al 8, dice. And you pray, do not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and on the street corners to be seen by others. Truly I tell you, they have received their reward in full. But when you pray, go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. And when you pray, do not keep babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Do not be like them, for your Father knows what you need before you ask Him. Así es. Les digo, pueden leer después, pues ya sabemos que la oración del Padre Nuestro viene del versículo 9 en lo adelante, pero dice del 5 al 8, dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, dice. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Estas personas que oran así, pues como les decía anteriormente, tienes que orar en el Espíritu. Like I said before, it's important to pray in the Spirit. Para estar alineado y bajo la voluntad del Señor. So that you be aligned with the will of God. Si no, tu oración sería como tirar golpes al aire. Because if not, it's just like you're throwing your prayers out into the air. No habrá ningún efecto en ellos. They will not have any effect in ¿Por qué? them. Porque pues lo estás haciendo simplemente como una recitación. Because why? Because you just be doing it just as a repetition, as a... Así es. Mas tú, dice, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta. Because here it says that when you pray, go into your room and close the door. Ora a tu Padre que está en secreto. And pray to your Father who is in secret. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dice And que your Father who sees what is done in secret, He will reward you. todas las oraciones que se batallan en lo privado, Every prayer that you todas esas guerras, privately, in those spiritual battles, todas esas guerras que te avientas en privado, all those battles that you pray on your own, cuando estás en esa relación íntima con el Señor, that place of intimacy with the Lord, ten asegurado que habrá una recompensa en lo público. then you can be assured that it's going to be a public kind of reward. Será recompensado y tendrás la victoria en lo público. Maybe your victory will be shown in the public. Dice, y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. And says,
says that when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think that they will be heard because of their many words. No lo hagas, dice, pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que nosotros se las pidamos, It dice. says, do not be like them, for your Father knows what you need before you even ask Him. El Señor sabe lo que tú necesitas. The Lord already knows what you need. El Señor conoce tu corazón, He knows already your heart. conoce tus sentimientos, tus sufrimientos. He knows your feelings, your Por todo lo que tú estás pasando, Él sabe. Por todo lo que tú pasas, Él sabe. everything that you go through. He already knows about it. Y lo único que necesita de nosotros es que lo podamos decir. All it takes from us is just to be able to say it. ¿Por qué tenemos que decirlo? And why do we have to say it to Him? Para demostrar fe. To show our faith. Así es, tenemos que mostrarle fe al Señor de que Él lo We puede need to hacer. have our faith in God, that Sí. He's able. Puede decir, no, pues el Señor ya sabe por lo que yo estoy pasando. Sometimes we say, well, I don't need to pray. God already knows what I'm going through. Pues sí, pero pues pídelo, Yes, but ask Him anyway. confésalo. Confess it to Him. Es por fe, dice. Si It's confesas by por faith. tu boca, si confesas dice, que Jesús es el Señor, tienes que You decirlo, wanna ¿no? confess that Para the poder Lord ser salvo. is your Savior. You need to say it out loud. Y ahí es donde se muestra la fe de nosotros. And that is where our faith is shown. En el libro de Lucas And in the book of Luke, podemos encontrar también un pasaje donde Jesús está orando por Pedro. we can find a prayer, an example of a prayer that Jesus prays for Me Peter. gusta enfocarme en esta oración hacia Pedro, And I really like to look at the way this prayer is for Peter. porque yo en lo personal yo me identifico un poquito como Pedro, Because me no como Pedro García, ¿no? I kind of identify with Peter. Como Pedro aquí, el apóstol Pedro, But I'm referring to the disciple Peter. porque yo digo, pues The apostle Peter. pues digo yo a veces, yo soy valiente, Sometimes I say, well, I'm brave, pero temeroso a la vez, but I'm also fearful, ¿verdad que sí? right? O puedo decir, soy fuerte, Sometimes I say, I'm strong, pero débil a la vez. but I'm still weak at the same Ahí es donde time. se magnifica, dice, mi poder, dice el Señor, en tu The Lord debilidad. says that He manifests Himself in our strength, His strength, in our weaknesses. Y pues sí, yo me identifico mucho con Pedro, por And eso. that's why so many ways I identify with Peter. Yo no sé ustedes, no, pero yo miro a Pablo un poquitito más arriba espiritualmente que I don't Pedro. know about you, but I see Peter sort of No, up, Pablo. up here, Pablo un poquito más arriba. Paul more up here, spiritually speaking. Cuando dice, porque yo he sido juntamente crucificado con Cristo, dice, When he says, I have been crucified along with Jesus, mas ya no vivo yo, sino que but no Cristo vive longer en I mí. who lives, but Christ in me. O sea, ya cuando Pablo dijo eso, mas yo ya he sido crucificado con Cristo, But when he says that, when I'm being crucified with Christ, a lo mejor muchos de nosotros estamos en ese proceso de levantar la cruz diariamente y seguir a Cristo. maybe many of us are in that process right Yo now. estoy en ese Carrying proceso our cross. I know I'm in that de process. levantar la cruz diariamente y seguirlo. To pick up my cross and follow Him. O sea, no sé si esté en el punto de ser como Pablo y decir, porque ya he sido juntamente crucificado a Cristo. I don't know if you're in that place that you're also saying, I'm being crucified with Christ. Pero yo creo que va a haber un momento en el que el Señor nos va a revelar eso y nos va a decir, tú ya has But I sido know that crucificado there will conmigo. be a moment that God will reveal that to us and say those words to ¿Me us. entiendes? O sea, y yo por eso miro a Pablo un poquito arribita, un peldaño más arriba espiritualmente que Pedro, por ese, I no don't más know por why, eso. that's why I see Paul a little bit more up there than Es mi more Peter perspectiva, no le estoy was. diciendo que eso lo It's- ¿ok? Así que vamos para leer esa porción, So let's go to para Luke leer esa 17. oración del Señor de Jesucristo mismo Read hacia Pedro. this portion that Jesus has. Lucas 22, Luke 22, del 28 al 34. from 28 to 34. Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. It says, you are those who have stood by in my trials. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, And I confer on you a kingdom, just as my Father conferred one on me, para que comáis y bebéis a mi mesa en mi reino, so that you may eat and drink at my table in my kingdom. y se sentaren en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. And sitting on thrones,
thrones, judging the 12 tribes of Israel. Y aquí viene la oración que le hace a Simón Pedro. And this is the prayer that he tells Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. He said to Simon, 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 Satan has asked to sift all of you as wheat. Pero ¿qué le dice Jesucristo? Le dice: pero yo he rogado por ti But what does Jesus say? I Que- have prayed for you, que tu fe no falte. Simon, that your faith may not fail. Y tú, le dice, una vez vuelto, And when you have turned back, confirma a tus hermanos. strengthen your brothers. Y luego pues ahí viene la personalidad de Pedro, ¿no? Como les decía. And right here we see Peter's personality. ¿Qué le dice coming Pedro out. de volada? Le brinca, ¿no? He jumps up with this ¿cómo? enthusiasm, with this Nomás di rana, Señor, le dice Pedro, nomás di rana y verás como brinco de volada. he just jumps up like that little frog. Y es lo que le dice: Señor, dice, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino a la muerte, le dice. He says to Jesus, he says, but Lord, I am ready to go with you to prison and to death. Y de volada Jesucristo lo calmó. And right there Jesus says, Y le dice: calm hey, down. Pedro, Says Peter, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me I conoces. tell you, before the rooster crows today, you will deny me 3 times that you know me. Imagínate esas palabras de Jesús diciéndole a Pedro Imagine these words from Jesus saying that to Peter. cuando Pedro se sentía bien valiente y con toda la And Peter firmeza was feeling that bravery, de that decir, strength. diciéndose al Señor: yo voy a la cárcel y doy la vida por ti, no pasa He's nada. saying, Lord, I'm going to go to prison, I'm going to go to death for you. Aviéntese los que se tengan que aventar, ¿no? Throw at me whatever has to come my way. ¿Cuántos no tenemos esa personalidad? How many of us may have that kind of personality? Y el Señor nos aplaca, nos The Lord tells Nos us calma. stop right there. He nos tells us- calma. Ajá. Pero pues, a veces no lo queremos entender, pues a veces tiene que llegar la humildad, ¿no? And sometimes we don't go there. We just want to. Sí, este capítulo 22 pues nos habla este misterio, dice, en cuanto a como Jesús, In this chapter 22, it talks to us about a mystery about Jesus. de cómo Jesús estaba orando por Simón Pedro, dice. About how Jesus is praying for Simon Peter. Después Simón Pedro, sabemos que Pedro fue atribulado, We know that later he went through so many trials. fue pasado por pruebas, He passed through many struggles and trials. su fe sí tambaleó, ¿no? And his faith, it was valued. Tambaleó. He shook. It was shaken. He was shaken. His faith was Se shaken. tambaleó. Pero ¿por qué? O sea, esa fe que según que él tenía, So that faith that he said he esa had, firmeza que según él tenía, esa valentía, that firmness that he was trying to show there, that strength, rapidito el temor vino y qué, right away, what? hasta tembló. He was shaken. Hasta tembló porque tuvo que negar a Jesús 3 veces, así como Jesús Because le it había even dicho. got to the point where he denied Jesus 3 times. Pero pues por la gracia de Cristo Jesús But thanks to the grace of Jesus Christ, y la oración que Jesús hizo por él, ¿se and acuerdan? that prayer that the Lord Jesus said for him, Pedro no le falló, he didn't fail. porque el Señor le dijo: yo voy a orar para que tu fe no desmaye. He says, I will pray that your faith will not grow weary. O sea, va a llegar el diablo y te va a pegar una zarandeada. Maybe for you, your faith is going to be shaken up, Y sí, vas a tambalearte. and it's going to be rough, the Pero shaking. yo estoy orando para que tu fe no falle. But Jesus is praying that your ¿Qué faith quiere won't decir que fail. nuestra fe no falla? What does it mean that our faith won't fail? Podemos caer, We may fall, pero vamos a levantarnos otra vez. but we are going to get up again. Nos pueden tumbar, They can knock us down. el diablo nos puede tumbar, nos puede revolcar. The devil tries to knock Pero us jamás down. nos va a He does knock destruir. us down, but he will never destroy us. Jamás nos va a destruir. He will never destroy Puede us. tocar cualquier parte de nosotros menos nuestra alma, dice el Señor. He can touch any part of us except for our Nuestro soul. espíritu pertenece Our spirit al belongs Dios to Todopoderoso. the God Amén. Almighty. Amén, gloria a Dios. Glory to God. Dice, como les decía, pues Pedro, siendo un discípulo valiente, imperactivo, As I was saying about Peter, he was this busy, active, courageous
pero débil a la vez, ¿no? But he was still weak. Pero ¿se acuerdan por qué era débil todavía en ese momento cuando llegaron y dijeron, hey, tú eres de los seguidores de Jesús, ¿verdad? When that moment came and they said, hey, are you the disciple that was walking with Jesus? Y lo peor es que llegó un momento hasta que una mujer le dijo, sí, yo te miré, una There mujer. was even worse when the woman came and said, like as a witness, En yeah, eso- I saw him. En esos tiempos bíblicos una mujer era de la que menos le podían tomar importancia una In opinión those de ella. times, the word of a woman, it was just kind of O sea, not too relevant. era muy raro que alguien escuchara una opinión de una mujer. So it was very rare that they would hear opinions by women. Sin embargo, esa opinión de esa mujer puso a temblar los pies de Pedro. But even still, the word of that woman. Sí, yo te miré, tú made caminas como Peter él, tú shake andas in his caminando. faith. She said, I saw you. Imagínense Pedro. So you can imagine. No, yo no sé ni conozco a Jesús, no sé de quién me hablas. No, I don't know him. I don't know who that Jesus is. Y pues ahí cayó la firmeza de Pedro, lo negó a Jesús And 3 there being veces. that trial for Peter, he denied Jesus. Pero ¿sabe la diferencia entre ese momento de Pedro But you know the difference between Peter in that moment con el Pedro después del Pentecostal? in comparison to the other Peter himself when he was at the Pentecost, Cuando recibió el Espíritu Santo. when he received the Holy Spirit. En ese tiempo Pedro todavía no tenía el Espíritu Santo. Because in that time before, he didn't have the Holy Por eso Spirit. yo pensé, llegó ese, imagínense el sentimiento sabía de que lo iban a matar, Imagine that feeling. He knew that he was going to be killed. sabía que iba a pasar por ese momento de ser linchado, ser crucificado a lo mejor junto con Jesús. He knew that he was going to be crucified like Jesus. Y pues no aguantó y dijo, no, yo no conozco a Jesús y se fue. He got afraid and he said, no, I don't know Jesus. Pero Pedro se arrepintió. But later he repented. Amén. Y después restableció esa relación nuevamente con And that's Dios. when that relationship was Y pues ya sabemos, reestablished with Jesus. después ya sabemos la historia que cuando recibió el Espíritu Santo, que ya después le entregó su vida por Dios. Fue And you mártir. know, after that, when he received the Holy Spirit, he just gave his life for Jesus. Ahora sí ya no le importó morir por Jesucristo. And he did not care about dying. ¿Por qué? Porque en nuestra debilidad el Espíritu se vivifica. Dice. Because in our weakness is where the Holy Spirit is edifying us. Ahí es donde Pedro recibió esas fuerzas que That is necesitaba. where Peter received that strength that he needed. Porque me imagino que antes de ser crucificado, Pedro le dijeron, ¿tú eres seguidor de Jesús, sí o no? I bet that even when he was about to be crucified, he was asked that question again. Y el Espíritu Santo habitando en Pedro And that Holy Spirit that abides in Peter, le dio esa valentía que le faltaba a Pedro tener. that he gave him that courage that he had lacked. Y yo me imagino before. que gustosamente dijo, sí, And right away he says that yes. yo soy seguidor de Cristo He says, I am a follower y voy a of la Jesus, muerte por Él. and I will go to death for ¿Y him. qué pasó? And Fue what la happened? muerte por Jesucristo. He did. He died for Christ. Y eso es lo que buscamos nosotros todos. And that is what we look for, each Ser one of us. primeramente llenos del Espíritu To Santo be really filled with the Holy Spirit. para poder pasar esas pruebas. To be able to pass through those De decir, testing and Yo trials. estoy dispuesto a dar la vida por Jesús. To say, I will give my life for Jesus Christ. Tenemos que estar dispuestos. We need to be willing. Así que sí, sabemos que Dios ya después lo usó para predicar, We know that God after that, He used him in so many ways to preach the word. siendo el primer, ¿cómo se dice? El pilar de la primera iglesia, Pedro. He was the one that started the first church. La primera vez que tomó el micrófono para alguna predicación, se salvaron First 5,000 one to hombres. take that microphone and to pray for the people to bring the gospel. And how many? 5,000 hombres sin contar a las mujeres. 5,000 men, not including women. O sea, imagínate el poder del Espíritu Santo en So él. you can imagine the Holy Spirit power in him. Siendo un pescador humilde que no Being tenía that- ni that significado, humble fisherman. enojón, peleonero, That angry, imperativo, Era de Tecuala. era de Tecuala. Pero así es Dios como trabaja con nosotros. that is how the Lord works in us. Por eso es tan importante That's why it's so important. las oraciones. Prayer. Desde un principio le decía, las At the oraciones. beginning, that's what I said. Jesucristo mismo oró por Pedro Jesus Christ, He prayed para que su for fe Peter, no desfalleciera. so that his faith will not be weakened.
Y el ministerio de la oración de Jesús no se había terminado todavía aquí. And that ministry that Jesus has of prayer, of interceding. Miren lo que se le finished. reveló al apóstol Pablo en Romanos. And look at what the Apostle Pueden Paul anotarlo en has, Romanos capítulo 8, versículo 34. has revealed in Romans chapter 8. Capítulo 8, 34. and Dice, verse 34. ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Who then is the one who condemns? No one. Christ Jesus, who died, more than that, who was raised to life, is at the right hand of God and is also interceding for us. Yo no sé a usted, pero a mí esto me trae una sonrisa a mi rostro siempre. I don't know about you, but this just put a smile on my face. Yo siempre me da mucho gozo y alegría It gives me so much joy and happiness. de esta revelación que Dios le dio a Pablo, This revelation that the Lord has given de to decir Paul, que el Señor Jesucristo mismo saying that Jesus Christ himself está intercediendo a la diestra del Padre por ti y is por mí. interceding at the right hand of the Father for you and me. O sea, imagínate Jesucristo mismo, tú te pones a orar So imagine that Jesus, and when you're praying, cuando estás en tu aposento, en esa parte privada, en tu when cuarto you're there in solo, that secret place praying with the Father, y estás orando, you're praying. tenlo por seguro I know it for a fact de que Jesús está a la diestra del Padre orando contigo that the mismo, Lord Jesus is at the right hand of God and He is interceding intercediendo for por you, with todas you, tus súplicas y for ruegos. all of your supplications, all your requests. Pero ¿por qué les decía antes que tenemos que estar primero? En el Espíritu, Because what is it that we need first? We need to be in the Spirit, estar alineados con Dios being aligned with the will of God, para que nuestra oración sea bajo la voluntad de Dios. so that our prayer will be along with the will of God. Amén. Amen. Y pues eso a mí me encanta siempre de saber que Jesucristo intercede por nosotros allá. I just love this part about how the Lord Jesus is interceding for us. Cuando te encuentres en medio de la prueba o la tentación, When you find yourself in those times of trials recuerda la tentación. and temptation, Recuerda que Jesús oró por sus discípulos you know, Jesus, He prayed for His disciples. y también permanece en oración por aquellos que han creído en la palabra de esos And it discípulos. says that He's even praying for those who are yet to believe O sea, in Jesus, eso nos incluye a nosotros. which includes all of us. Nosotros somos los que hemos creído después de las palabras de esos discípulos. We are the ones that came to believe in Jesus after this. Si volvemos al versículo del capítulo 22 de Lucas 32, If we go to Luke 22 again, ahí cuando le dice Jesucristo a Pedro, se acuerda que le dice, pero yo he orado por ti, you know, when He says to Peter, I have prayed for you, para que no falle tu fe. that your faith may not fail. Y tú, dice, esto es muy importante entenderlo, And this is very important. Cuando this te part hayas to vuelto a pay mí. attention to. cuando te hayas vuelto a mí, That when you have turned back fortalece a tus to hermanos. me, then you will strengthen your brothers. Ahí Jesucristo le está dando una orden a Pedro de decir, fortalece a tus hermanos intercediendo por Jesus ellos. is giving this command to Peter that he needs to strengthen his brothers. Porque el título de hoy, el mensaje de hoy es la oración. Because the title of today is about prayer. Y entonces por eso Jesucristo le dice, yo oro por ti para que tu fe no falle. Jesus is saying, I'm praying for you so that your faith will not fail. Porque Jesús sabía que lo iba a negar 3 veces. Because Jesus already knew he was going to deny him. Pero 3 cuando times. vuelvas en sí, te arrepientas, But when you come back, when you repent, entonces vas a servir de instrumento para mí. you're going to be used as an instrument for Para me que now. vayas y fortalezas a tus hermanos. You're going to strengthen your brothers and sisters. Para que vayas y compartas con tus hermanos. So you go and you share it with them. Para que puedas orar e interceder por ellos. So you can go and pray for them and intercede for Pero them as well. no hasta que volvamos otra vez, dice, a Jesús, But first, we have to turn back to Jesus en el Espíritu. in our spirit. Sí, Satanás tuvo que pedirle permiso a Cristo, You fíjense, see how Satan had to ask permission para probar a of Pedro. Jesus to shake up Peter. ¿Se acuerdan hace rato que les decía que Jesús le dice dice, Satanás me pide que te vas a zarandear como un trigo, les. He says to Jesus that he wants to sift them all as wheat. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica como cuando
te van a sacudir fuerte, ¿no? That means that they're going to shake you really hard. Cuando hay una sacudida en nuestras vidas, Like that shaking up in our lives. de repente llega una tribulación, una prueba tan fuerte When those really strong trials, que no estábamos esperando. tribulations come against us that we're not expecting. Algo que no estábamos esperando y de repente te llega. Something that we're not expecting and it happens to us. Y como decía Pastor, si nuestro fundamento no es Cristo Jesús, If siendo our la foundation, piedra as angular, Pastor said, is not in Jesus Christ, the cornerstone, siendo nosotros la construcción en ese fundamento fuerte, being us, those rocks on the foundation of esa Jesus, sacudida zarandeada del diablo that shaking that the enemy will nos bring, puede destruir, nos puede derrumbar. it will bring us down. It Si no will tenemos destroy a us. Cristo Jesús como nuestro Don't have fundamento, como Jesus nuestro cimiento, as our como la foundation, piedra angular. and as the cornerstone Tenemos of que our estar life. seguritos de que nuestra edificación y nuestra We need to construcción, be sure that He is there in our construction. Jesucristo es el fundamento. He is the one that's our foundation. No puedes construir en la arena, We cannot construct our house on the sand. ni aunque tu casa o tu templo se vea tan hermoso, Doesn't matter how beautiful your house may be. si estás construido en la arena, se lo va a llevar el viento, se lo va a If llevar it's built las on the inundaciones. sand, the wind and all the trials will bring it down. Así es que, pero, ¿qué dice esto? Implicaba pues un temblor fuerte, les decía. It's like a very strong wind, Pero a strong lo storm. lo que no le permitió Dios a Satanás era destruir a Pedro. The only thing that Jesus would not allow Satan was El to Señor destroy cuida de Peter. nosotros. El Señor cuida de sus hijos. You see how Jesus takes care of His children. O sea, si nos manda una prueba, a una tribulación, un axilo, lo que sea, If Jesus auxilio, allows us to go through a trial or some kind of difficulty es, in our life, es para que nosotros crezcamos it's for us to grow espiritualmente, spiritually para que nosotros nos pongamos más fuertes. so that we can become even stronger. Amén. Amen? Porque por el contrario dice, esta sacudida que el diablo le daría a Pedro, Because on the contrary, this shaking that the enemy will do to Peter lo fortaleció aún más espiritualmente en is su what is vida. going to make him stronger in the Lord. Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. And that's what the Lord does with us. Así es que yo los animo, si están pasando por esas tribulaciones, So I encourage you, if you are going through those kinds of tribulations, esas sacudidas zarandeadas que el diablo les pega, those shaking that the devil does to us, gócense, be rejoicing. regocíjense, dice el Señor. Una vez más les digo, Rejoice in regocíjense, the Lord, and again I say rejoice. porque Él no nos va a dejar, Because He will never leave us. no nos va a dejar que el diablo nos destruya. He will not allow the devil to destroy Sí, a us. lo mejor vamos a salir todos debiluchos, todos caídos, Maybe we will be weakened or broken in a few places, pero nuestra fe no va a desmayar. but our faith will not fail. Amén. Amen? La soberanía de Jesús, dice, es evidente en sus oraciones. His sovereignty is evident. The Lord's sovereignty is Porque, evident in our porque prayers. Jesús pedía por Pedro de que no fallara su fe. Why did Jesus pray so that his faith would not Yo fail? pienso que esa intercesión de Jesús hacia nosotros siempre va a ser por eso. I think that all the intercession that Jesus does for us is for this. Mientras nuestra fe no falle, While our faith will not fail, siempre habrá esperanza de que las victorias las podamos there's obtener. hope for the victory, Jesus. Es por eso que yo pienso que Jesús siempre está intercediendo ahí a la diestra del Padre, pidiendo That's porque why it's nuestra so fe se comforting to know fortalezca that He is siempre. always interceding for us with the Father. Así es. Y luego dice que la oración de Jesús para que Pedro se volviera atrás para fortalecer a sus hermanos. And as I was saying before, that when he comes back, that he will need to use that faith to strengthen his brothers. Les decía, la única manera en que se cumplió eso fue cuando Pedro se arrepintió. The only way that was able to be fulfilled was when Peter repents. Y pues más adelante sabemos que Dios restauró a Pedro. And we know later that the Lord did restore Peter. Y pues les decía, Jesús no solamente oró por Pedro y los discípulos. We know that Jesus didn't just pray for Peter, for his disciples. Ya después Jesús empezó a orar por nosotros. After that, Jesus was praying for us. Puede pasar el grupo de alabanza ya. Jesucristo empezó a orar por nosotros, por los que estamos ya aquí presentes. Began praying for even us, the ones who are here now. El Señor intercede al Padre por ti.
The Lord, Jesus, He is interceding to the Father for you. No voy a leer todos los versículos, pero está en Juan 17, I'm not going to read all the verses, but it's in John 17, del versículo 20 al 26. from verse 20 unto 26. Dice, mas no ruego solamente por estos los discípulos, He says, my prayer is not for them alone or the disciples. sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, I pray also for those who will believe in me through their message, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí, that all of them may be one, Father, just as you are in me, y yo en ti, que también ellos sean uno, and I am in you, that they may also be in us, para que el mundo crea que tú me enviaste. that the world may believe that you have sent me. Fíjense qué hermoso es Jesucristo. See how beautiful the Lord Jesus Desde is. ese tiempo, 2000 años atrás, ya estaba intercediendo por ti. Those thousands of years before, He was already interceding Ya for nos you. estaba sentando en la misma mesa real de reyes, del Rey de Reyes y Señor de Was at that Señores. table, the King of Kings and Lord of Lords. O sea, ya nos estaba incluyendo ahí. He was already including. Decía que sean unos, así como tú y yo, Padre, somos Saying uno. He wants us to be one as He is with the Father. Todos aquellos que van a creer por la palabra de los que tú me has dado. For all of those who are going to believe in the word that you have given me. Todos nosotros cabemos en esa categoría. All of us, we apply to that Así es category. que tienes que estar seguro de que el Señor intercede por ti. So be assured that Jesus is interceding for you. Hoy en esta noche quiero que te lleves algo. Puedes ponerte de pie, ya vamos a... And tonight I want you to take something home with you. You may stand up. De este mensaje lo que me gustaría que te puedas llevar. From this message that I want you to take away from it. Quiero que sepa que cuando te arrodillas, I want it to be when you're on your knees, cuando estás a solas, when you're alone, en ese tiempo secreto, en esa privacidad íntima in that con el secret Señor. time with the Lord, in that private place, Y ahí empiezas esa guerra de oración. and you begin that prayer battle. Tenemos que reconocer primeramente que cuando entramos en oración estamos en una guerra espiritual. We know that when we are in a battle of prayer is a spiritual battle. Recuerda que Jesús está ahí de tu lado. Remember that Jesus is right there by your side. Él está intercediendo por ti. He is interceding for you. Él está ahí a la diestra del Padre intercediendo por ti. He is at the right hand of the Father and He is praying for you. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en una oración y te toca dirigir la oración? How many of us have been in a prayer meeting and it's our turn to lead a prayer? Y todos los que están ahí alrededor de ti están ellos aprobando o confirmando, amén, How amén. many the people around you are there agreeing with your prayer and you're saying amen, amen? Yo así veo a Jesús a la diestra del Padre, That's how I see Jesus at the confirmando side of the Father, nuestras oraciones confirming our prayers. y diciendo al Padre, amén. He's saying to the ¿Por qué? Father, Porque estamos amen. alineados con Él, Why? Because you are aligned porque with estamos Him. bajo el Espíritu Santo You are under His Holy y Spirit. porque with the estamos Spirit, orando conforme a la voluntad de Dios, and you are praying with the will of God. conforme a los deseos de Dios hacia nosotros. You are praying with the desires that He has. Así es que si no sabes o no entiendes o decir es que no sé cómo entrar a una oración así, Maybe you're saying it's because I don't understand it yet. I don't know how to pray yet. pídele al Señor que te guíe, Ask the Lord to guide you. que se haga su voluntad en ti primeramente, That it will be His will in you first. de que todo lo que sale de tu boca que sea una inspiración del Espíritu That Santo. everything that comes from your mouth will be inspired by the Lord. Amén. Amen. Por lo tanto, toda prueba, dice, Therefore, with all trials, tribulación, tribulations, exilio o cualquier dificultad por la que estés pasando y lo pones en oración, whatever difficulty that you're passing through right now, if you put it in prayer, Jesús mismo te acompañará. the Lord Jesus Himself will join you in that prayer. Él se va a asegurar de que tu fe no vaya a fallar. And He is assuring you that your faith will not fail. Si estás pasando por el horno de fuego, si estás en el horno de fuego, If you feel yourself in that fire, asegúrate que Jesús está ahí contigo. remember that Jesus is there with you. Ahí está Jesús contigo. No eres He tú is solo en there el horno with de you. fuego. It's not you alone in that fire. Son dos ahí. There's a second one there.
Cuando andes caminando en el desierto, When you are walking through that la desert, presencia de Dios va contigo. Esa nube que te cubre. that presence of the Lord is with you. That cloud is going with you. Ahí está el Señor. That's where the Lord is. Cuando andas en la noche caminando donde hay muchas tinieblas, When you walk in the night in the la darkest columna de valleys, fuego va cubriéndote. that y va column of guiando tus fire pasos. is going with you and is seeing every step you make. ¿Por qué? Porque estás bajo Dios. Why? Because you are under God's protection. Dios no quiere que falles en tu fe. He doesn't want you to fail in your faith. Así es que pues yo los animo que aunque estés pasando lo más difícil que puedas estar pasando en I esta want to vida, encourage you, no matter what it is, the hardest things that you may be facing, pídele al Señor que no desfallezca tu fe ask the Lord to help you not to let your faith fail. y que siga incrementando esa fe a cada momento más. And He will increase that faith every time more and more. A lo mejor te vas a mover, te vas a debilitar, Maybe you will be moved or you will vas a be tambalear, weakened. te vas a temer, Maybe you'll be afraid at some times, pero jamás podrás ser destruido, but you will never be destroyed. ya que Jesús siempre estará intercediendo por ti. And that is how the Lord Jesus is interceding. ¿Cuántos for creemos you. que Jesús intercede por nosotros? How many of us believe that ¿Cuántos de Jesus aquí is creemos que interceding Dios for nos us? ama tanto? How many of us know that Jesus Dios loves us es so bueno, much amén. and that He is so good? Les quiero leer un versículo rapidito para terminar. And I just want to read one more verse just to end this. Está en Romanos 12, It's in Romans versículo 12, 12. verse 12. Dice, gozosos en la esperanza, Be joyful in hope, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. patient in affliction, and faithful in prayer. Gozosos en la esperanza, Joyful in hope, sufridos en la tribulación, patient in affliction, constantes en la oración. and faithful in prayer. Amén. Así es que Amén. los animo a que esa vida de oración I encourage you to have that kind of life se of les haga un prayer, hábito that it will be a habit for you, para que nuestra fe no desmaye. that our faith will not be weakened. Dios los bendiga, iglesia. God bless you, church.